Pues bueno, el tema de hoy, Delfis, es un tema muy interesante, es un tema que está en la sociedad, que ya tiene un par de meses en la sociedad, y el tema de hoy viene a reforzarse después de que al principio de esta semana, que será, no recuerdo bien si fue lunes o martes, al principio de la semana, la Diócesis de La Paz, es decir, la Iglesia Católica en Baja California Sur, da una postura en cuanto al matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Y ante esta postura que da a conocer la Iglesia Católica, donde la Diócesis de La Paz señala que en los diferentes medios de comunicación su postura, donde dice que en pocas palabras la postura de la Iglesia Católica es un respeto total a todas las personas, pero un rotundo no al matrimonio igualitario, ¿no? Señalando que ellos van a defender el matrimonio como la esencia de una relación entre un hombre y una mujer, la cual se basa en las leyes naturales y en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Esa es la postura de la Diócesis de La Paz. Y ante esto, y cuando vemos en la ciudad que ya muchos sudcalifornianos empiezan a hablar sobre el tema y nos preguntan por correos electrónicos, por Facebook, pues creemos que es importante dar a conocer cuál es nuestra postura como Principios de Verdad, de un programa que se dedica a hablar sobre los principios de Dios, ¿no? Creo que aquí no está en tela de juicio, Edgar, las preferencias sexuales de nadie. O sea, ahora sí que tenemos esa libertad, vivimos en un país libre, bendito sea Dios, ¿no? Que podemos cada quien expresarnos de manera que queremos, cada quien buscar lo mejor para nuestras vidas de la manera que pues bien nos parezca. Eso es una realidad y eso es algo que vivimos en un país que es libre, ¿no? En ese aspecto. Así es. Entonces, de tal manera, pues queremos dejar en claro, número uno, que Principios de Verdad es una producción independiente de Radio Fórmula, y debe de quedar en claro que todas las opiniones que aquí vertimos cada sábado, pues no representan necesariamente la línea editorial de Radio Fórmula, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Y el tema de hoy básicamente es ese, el matrimonio igualitario y las consecuencias tanto sociales como los principios bíblicos. Entonces, nosotros, Principios de Verdad, ¿por qué no estamos a favor del matrimonio igualitario? Sencillamente hay que dejar en claro que, como decíamos, el matrimonio igualitario es el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, hombre con hombre o mujer con mujer. Y el argumento de Delfis que se usa para impulsar las reformas del Código Civil para incorporar estas relaciones de preferencia sexual diferente, introducirlas al matrimonio, pues los argumentos son muy básicos, es decir, porque son dos personas que se aman. Ese es un argumento. Otro argumento es que deben de tener los mismos derechos que todas las personas, y otro argumento es que no deben de ser discriminados. Pero estos argumentos finalmente no son argumentos que sean los motivos del matrimonio. El matrimonio está instituido como la base, la fortaleza de la sociedad. El matrimonio está instituido como una institución que fortalece la sociedad y que genera un desarrollo. El matrimonio no es una entidad jurídica para avalar el amor. Eso me queda claro, porque si no, no habría divorcios, ¿no? Y por otro lado, los derechos los tenemos todos. Todas las personas en esta nación tenemos los mismos derechos. Simplemente hay que cumplir con los requisitos de la ley. Es decir, una persona que se quiere casar no tiene prohibido hacerlo, es decir, lo puede hacer siempre y cuando cumpla lo que la ley estipula. Debe casarse un hombre con una mujer o viceversa. Entonces, los derechos no son cuarteados, no son quitados, simplemente hay que cumplir con lo que la ley estipula. Si yo quiero poner un negocio de alcohol y no saco un permiso de alcohol, me van a cerrar el negocio. Y no quiere decir que me quiten mis derechos, quiere decir que no cumplí con la ley. Y estamos hablando del matrimonio igualitario que pues en esta semana, bueno, que hace como 2 meses no se empieza a oír mucho pues este tema y como que estamos así como, bueno, ¿y qué será o qué importa? Y con muchas dudas al respecto y otros una indiferencia, pero hoy vamos a hablar porque nos han estado preguntando sobre este tema.
Y Edgar, 3 argumentos que las personas que quieren contraer o tener su matrimonio igualitario o que lo están promoviendo, hay 3 argumentos sobre este tema y dicen: ser 2 personas que se aman, tener los mismos derechos y no ser discriminados. Sí, finalmente son 3 argumentos, Delfis, que, número 1, el matrimonio no está constituido para legalizar el amor. Es decir, si el matrimonio fuera una garantía de amor, pues no existiría el divorcio, ¿no? El matrimonio está instituido porque es la base, es el núcleo de toda sociedad, de todo desarrollo y de todo fortalecimiento de la sociedad. En cuanto a tener los mismos derechos, decíamos que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos. Yo ponía un ejemplo: si yo quiero poner un negocio de venta de alcohol, pero no saco los permisos, pues lo van a cerrar. Y eso no quiere decir ni que me estén discriminando, ni que me estén quitando mis derechos porque no puedo vender alcohol. Eso quiere decir que yo tengo que cumplir una serie de requisitos para que me den ese permiso de alcohol. Igual, todas las personas, todos los mexicanos tienen el derecho de casarse. Si yo me quiero ir a casar, bueno, ya lo hice, me caso contigo y cumplo con los requisitos. Entre ellos, un requisito de ley es que yo me tenga que casar con una mujer porque yo soy hombre, o que la mujer se case con un hombre. Es un requisito. Si yo me quiero casar con un hombre, la ley no me lo permite, el Código Civil no me lo permite. ¿Por qué? Porque no está dentro del requisito. ¿Me explico? Si yo me quisiera casar con mi hermana, no se puede hacer porque la ley lo prohíbe. O sea, entonces todos tenemos los mismos derechos, pero hay que cumplir con las normas que la ley marca. Y el hecho de que no cumplas algún requisito de la ley no quiere decir que seas discriminado. Es decir, el hecho de que, te ponía el ejemplo de la venta de alcoholes, que yo no saque un permiso y que yo no quiera pagar el permiso ni cumplir con los requisitos para sacar el permiso, pues no quiere decir que me esté discriminando el gobierno, ¿no? Quiere decir que simplemente yo tengo que cumplir una serie de requisitos. Pero lo más importante, Delfis, y por lo cual Principios de Verdad, Edgar Salazar y Delfis no estamos de acuerdo, son por las consecuencias sociales que genera, y que no son consecuencias que suponemos, sino que la historia no lo hace ver. Te voy a poner un ejemplo. Los mismos argumentos que se utilizan para impulsar el matrimonio igualitario son los mismos argumentos que se pueden usar para impulsar la poligamia, el incesto, e inclusive se podría hasta legalizar casos como la pedofilia. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque no queremos ser discriminados, porque queremos los mismos derechos, ¿verdad? Y hay un ejemplo, mira, en Estados Unidos, y les quiero dar este ejemplo que es importante. En Estados Unidos, una persona que se llama Nathan Collier solicita a la Corte de Estados Unidos para que se le permita casarse legalmente con sus 2 mujeres, ya que él hace referencia al fallo que dio a favor la Corte al matrimonio igualitario. Tomando los mismos argumentos, él dice, bueno, yo ya tengo una esposa, ¿verdad?, que se llama Victoria, y tengo otra mujer con la que la ley no me permite casarme porque no permite la poligamia, pero apelo a los mismos derechos del matrimonio igualitario y me quiero casar con mis 2 esposas. Esto es una realidad en Estados Unidos. Lo publicó el Washington Times el 1 de julio, y es un proceso que está llevando esta persona para que la poligamia pues también sea considerada. ¿Sí me explico? Otro caso es que una vez que el matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluye en el Código Civil, obliga a la Secretaría de Educación Pública, o se le exigirá a la Secretaría de Educación Pública incluir en la educación de diversidad de género en todas las escuelas. Incluso ya existe una pronunciación, Delfis, aquí en la ciudad de La Paz hacia la SEP, ¿verdad? Estaba yo leyendo en el medio de comunicación que se llama El Informante, dice que la abogada y la activista de la comunidad gay aquí en Baja California Sur, Nolzuli Almodóvar Gracia, ella señaló en entrevista para el medio que te comentaba, El Informante de BCBC, que exigirá a la SEP realizar cambios en los esquemas de la educación, haciendo alusión que los libros de texto deberían hablar de las familias conformadas por relaciones homosexuales.
Esto ya es una exigencia que hay aquí en la ciudad y que al modificar el Código Civil, la Secretaría de Educación Pública tendría que obligadamente meter esta educación a los libros de texto, al kinder, a la primaria, y que de hecho no es la primera vez que se habla de esta exigencia, es decir, se ha modificado la educación pública en otros lugares. Por ejemplo, actualmente en el estado de Massachusetts, allá en Estados Unidos, se implementó la reeducación en todas las escuelas públicas. El movimiento lésbico gay aquí en la ciudad de La Paz pretende legalizar también el matrimonio, ¿verdad? Como hemos visto en personas del mismo sexo, para posteriormente exigir los cambios en el sistema educativo. Pero ¿qué sucede allá en Massachusetts? En Massachusetts, en septiembre del 2004, un profesor de 8º grado en Brooklyn dijo a través de la radio pública de ese estado que la decisión del tribunal había abierto las puertas para la enseñanza de la homosexualidad. Y textualmente señala él: en mi mente lo sabía, ahora es ok, lo puedo hacer. Si alguien trata de impedírmelo, le voy a decir: déjame tranquilo, ahora es legal hacerlo. Y añadió que desde ese momento podía comenzar a discutir sobre la sexualidad homosexual con sus estudiantes tan explícitamente como deseara. Por ejemplo, dice él, que podía decirle a sus pupilos que las lesbianas podían tener copulación vaginal utilizando juguetes sexuales. Y mira, Edgar, muchos podrían decir, ay, qué exageración, qué exagerada eres y toda esta cuestión. Yo estaba checando, bueno, mis hijos, tengo uno que acaba de salir de 6º de primaria, y usted que tiene hijos en esa edad escolar, podrá ver los libros de la SEP que ahora verdaderamente ya vienen muy explícitos. En el libro de 6º de primaria, que estamos hablando de niños de 11 años más o menos, vemos cómo ya se les informa sobre las pastillas anticonceptivas, cómo así, detalladamente les dicen cómo utilizar un preservativo. A los 11 años ya les están hablando de que pueden tener una relación sexual siempre y cuando se cuiden. Entonces, esto se les enseñaría, si se metiera este tipo de educación, se les tendría que hablar a los niños abiertamente de cómo es una relación entre hombre-hombre o entre mujer y mujer. Yo, Edgar, me pongo a pensar la verdad como mamá y digo, yo cómo le voy a decir, que empiezan a hablar desde 5º de primaria, no hasta 6º. Estoy hablando ahorita de 6º, que es lo que yo vi con mi hijo, pero desde 5º año de primaria ya se habla abiertamente de cómo es una relación sexual entre un hombre y una mujer. Realmente, como papá dices, ¿cómo se lo voy a explicar? Y se lo van a dar, o sea, no te va a quedar de otra, porque la SEP es algo gubernamental, así los tengas en un colegio particular, será algo que obligaría la SEP a darlo. Claro, que ya se vive, o sea, es una realidad, por ejemplo, en Massachusetts, o sea, no es algo inventado, por eso estamos dando los datos, los medios de comunicación que lo han anunciado, ¿no? Hablábamos de, bueno, Edgar, que se pide, ¿no? Ya están pidiendo, y ya lo vemos incluso en el, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México, que ya es legal el matrimonio igualitario, como ya en los libros de preescolar ya se está incluyendo este tipo de educación homosexual, pero hablábamos específicamente en el bloque anterior de las relaciones sexuales que tendrían que mostrarlas y que tendríamos pues a unos niños de 10 años sabiendo, ¿no? cómo es este tipo de relaciones, que realmente pues nos hace pensar, ¿no, Edgar? Claro, y estamos viendo ahorita lo que son las consecuencias sociales que ya existen en otros lugares, es decir, no estamos diciendo podría pasar, ya pasa. Por ejemplo, una consecuencia social del FIS sucede en Chile. En Chile se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y surge lo que le llaman una ley de identidad de género. Entonces, ahí en Chile, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual incluyó en este proyecto de ley de identidad de género obligar al gobierno chileno a permitir el cambio de nombre y de sexo a niños, a niñas, adolescentes. O sea, eso es lo que sigue, ¿me entiendes? En España inclusive, de la misma manera, allá en España ya se realizan cirugías en menores de edad para cambio de sexo, al igual que tratamientos hormonales. ¿Por qué? Porque una vez que existe en el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, tienes que enseñar en la escuela que eso es parte del núcleo
de la sociedad, porque ya sería un matrimonio y tienes que enseñar cómo funciona, cómo tienen sus relaciones íntimas, y no nada más eso. Si tú eres una niña que quieres que tienes una preferencia sexual diferente, o un niño y quieres cambiar de sexo y operarte y cambiarte el nombre, pues tienes que hacerlo. Es algo bien, es a lo que va, sí, ¿me entiendes? es algo bien tremendo porque definitivamente los niños son los más afectados. ¿Y por qué digo afectados? Porque en el crecimiento pues no hay algo definido realmente, ¿no? Un niño que está pasando por la adolescencia, realmente hay muchas cosas que se mueven en su cabeza, pensamientos, él está descubriendo muchas cosas, entonces se me hace, híjole, bien radical, Edgar, y bien fuerte esta situación. Sí, pues ahora sí que son consecuencias sociales no es como una cascada. Y yo platicaba con una persona y yo le decía, bueno, es que una consecuencia social también es que se terminaría la libertad de expresión y la libertad de credo. Y él me decía, no es cierto, ¿cómo crees? No puede suceder. Bueno, pues ya sucede. En Coahuila, en el estado de Coahuila, en el 2014 se aprobó esta ley de matrimonio igualitario. De tal manera que hace unos meses, un pastor que se llama Carlos Alberto Pacheco Corona, ahí mismo en Coahuila, predicó sobre la homosexualidad. La Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del estado de Coahuila, del gobierno del estado de Coahuila, le puso una sanción económica, además de obligarlo a implementar talleres y cursos en la congregación para promover la igualdad de género y la no discriminación, eliminando así su derecho de libre culto y de libre expresión, o de libertad de expresión. Es decir, esto es una realidad, y ante estas consecuencias sociales, pues no podemos estar de acuerdo, por lo menos Edgar Salazar, Delfis de Salazar, Principios de Verdad, no podemos estar de acuerdo en un matrimonio igualitario. Pero lo que más nos mueve a nosotros, porque lo que rige nuestra vida finalmente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más fuerte en nuestra vida, es lo que rige nuestra vida, es lo que marca nuestra manera de vivir. Y aunque hay consecuencias sociales, pero vamos a ver cuáles son los principios bíblicos del matrimonio. ¿Y quién mejor que Jesús de Nazaret? Claro, antes de que vayas a ese tema, Edgar, mira, yo escuchaba el otro día a alguien que decía, bueno, pero es que, no a alguien, a muchos, que decían, bueno, es que la sociedad lo está pidiendo, somos una sociedad que avanza, y a mí se me hace que vamos como los cangrejos, Edgar, para atrás. ¿Por qué? Porque lo vemos con las minerías tóxicas, que también, por favor, apóyala no queremos la minería tóxica, de verdad queremos proteger nuestro estado. Y a eso vamos, Edgar. O sea, cada vez la sociedad está más inmersa en dejar a un lado las cosas que Dios dice, o las maneras tradicionales, si ustedes gustan llamarle así, por las que se han establecido leyes y se han establecido formas, y cada vez vemos más fácil un divorcio, cada vez vemos más fácil tantas y tantas cosas que la verdad han, pues en mucho de lo que ha avanzado y entre comillas nuestra sociedad, se han dejado los valores a un lado. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Podemos platicar con nuestros abuelos y decían, es que antes no era así, es que antes había un respeto, es que antes los hijos respetaban, es que antes los hijos tenían mayores responsabilidades. ¿A qué me refiero? A que realmente estamos avanzando como sociedad. O sea, te lo pregunto, ¿no? Sí, es una pregunta muy válida, ¿no? ¿A dónde vamos como sociedad realmente? Pero ya vimos las consecuencias sociales. Ahora vamos a ver los principios bíblicos, que finalmente la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de autoridad histórico, de autoridad teológico, de autoridad arqueológico, y es la palabra de Dios. Los que hemos creído y creemos que es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, tiene un gran peso la palabra de Dios, es la autoridad. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, quien nació de María, esta mujer virgen, que de una manera sobrenatural concebió a Jesús de Nazaret, nos dice en Mateo 19:4, vaya a su Biblia, y deja muy claro lo que es el matrimonio. Dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Dios formó dos géneros, hombre y mujer, desde un principio, no hay más que dos géneros, dice varón y hembra los hizo. Y dijo por esto al hombre, dejará
padre y madre. Y aquí nos está mostrando el modelo de familia ideal. Padre y madre, puede decirse dejara a padre y madre. Padre y madre es el modelo de familia que Dios ha instituido donde hay bendición. Claro que es lo que más conviene. Definitivamente sabemos que hay personas que por diferentes circunstancias de la vida, el papá se quedó sin su esposa y tuvo que educar a sus hijos. Y sí hay bendición y pudieron hacer una labor extraordinaria, como muchas mujeres, madres solteras o jefas de familia que educan a sus hijos porque no tienen un esposo por las circunstancias que hayan sido y logran hacer un esfuerzo extraordinario y se les reconoce esa labor porque generan y procrean hijos con una formación y con unos ideales muy importantes. Sin embargo, lo ideal es que estuviera papá y mamá. Y ese es el modelo que Dios instituye. Por eso dice, dejará el hombre padre y madre. Esa es la familia, papá y mamá. Y se unirá a su mujer. Ahí es donde empieza la familia, el matrimonio. Un hombre deja a su mamá y a su papá y se une a su mujer. Y entonces los dos serán una sola carne. Y ahí Dios está hablando de esta unidad tan importante que es entre un hombre y una mujer. Este pacto tan maravilloso, tan sagrado de Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Jesús recalca diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Cuando el hombre se casa con la mujer y viceversa, son una sola carne. Y delante de Dios hay una gran bendición. Y Jesús dice, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios establece el matrimonio, Dios establece la familia, Dios establece un modelo de familia e instituye el matrimonio y hay una gran bendición y hay un pacto de unidad que es entre el hombre y la mujer. Y me encanta, Delfis, porque precisamente hoy en la mañana una persona me puso un comentario en la página de Principios de Verdad en Facebook y ella dice que a Dios no se le debe debatir, que a Dios se le debe obedecer. Esto lo pone Neji Ortega. Y es una verdad. Dios no es un Dios para debatir. Dios es un Dios que nos da palabra para nuestra bendición y para que la cumplamos. ¿Y por qué? Porque nos conviene. Quienes han tenido la fortuna de crecer en una familia de papá y mamá han sido muy bendecidos. Sí, ciertamente hay veces y hay casos donde hay niños abusados en una familia, sí, tristemente. Ciertamente hay casos donde hay niños golpeados, mujeres golpeadas, es verdad. Pero déjame decirte una cosa, cuando entregas tu vida a Cristo, te hace una nueva criatura, porque sin Cristo estamos contaminados. Tenemos el pecado que entró por culpa de la serpiente cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Y esa contaminación en nuestra vida nos corrompe y por eso hay tanta maldad en el mundo, por eso hay violencia, por eso hay abusos sexuales, por eso hay homicidios, por eso hay tantas cosas que destruyen a la humanidad. Entonces sí vas a ver problemas en una familia de papá y mamá, pero cuando entregan su vida a Cristo, esa familia es nueva y Dios toma el control y hay bendición y hay sanidad, hay restauración, hay vida eterna. Con este tema sin duda muy importante de tratar, Edgar, y por eso es que lo estamos tocando. ¿Y qué más nos puedes decir al respecto? Pues bueno, estamos diciendo las consecuencias, o ya vimos las consecuencias sociales de un matrimonio igualitario, consecuencias que se viven en otros lugares donde ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive consecuencias dentro de nuestra nación. Hablábamos consecuencias como la educación de diversidad de género, donde se tocan temas como las relaciones homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, en los niños desde primaria. Hablábamos de aquellas consecuencias como ya hay en España, donde se permiten las cirugías a menores de edad para cambiar de sexo. Hablábamos de las consecuencias donde inclusive en Estados Unidos, avalando los mismos derechos del matrimonio igualitario,
una persona que quiere casarse con 2 mujeres por amor, para que no sea discriminado, para tener los mismos derechos, ¿verdad? Y consecuencias más allá todavía, como sucedió en Coahuila, donde la libertad de expresión y la libertad de creencia fueron, pues ahora sí que cuarteadas, señalando a un pastor como discriminatorio, ¿no? Pero también hablamos de que el principio de Dios en el matrimonio es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hablábamos que la familia que Dios instituye es entre hombre y mujer, papá y mamá. Y decíamos y dábamos también un reconocimiento a aquellas personas que por diversas circunstancias de su vida han tenido que sacar adelante a sus hijos sin contar con una pareja, ya sea mamá sola o papá solo, ¿no? E inclusive los abuelos, a veces, Delphi, yo veo aquí en La Paz, conozco familias donde la mamá tiene que trabajar tanto que vive sin su esposo y los abuelos se hacen cargo de los hijos. Entonces, sí forman a los hijos de una manera extraordinaria, pero definitivamente lo que más conviene es tener papá y mamá. De hecho, el Consejo Nacional de Población de nuestro gobierno federal indica que la identidad la adquiere el niño cuando está papá y mamá juntos, ¿no? Que es lo más conveniente. Pero hablábamos también cómo Dios instituye este modelo familiar, cómo hay bendición y cómo dice Él que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Es decir, lo que Dios creó, lo más sagrado que es el matrimonio, que el hombre no lo destruya. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contra a Dios? ¿Quién es el hombre para levantarse en contra de Dios? Y esto sucede cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Esto sucede cuando no le entregamos nuestra vida a Dios. Tú me puedes decir, bueno, pues es que yo estoy casado con una persona del sexo opuesto y mi matrimonio es un desastre. Es que mi papá y mi mamá se la pasan peleando. Bueno, déjame decirte que lo que tú necesitas es la dirección de Dios en tu matrimonio, en tu familia. Te voy a leer rápidamente Efesios 5:22. Dice, esposas, estén dispuestas a servir a sus esposos, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe obedecer en todo a su esposo. El esposo, dice, esposos, amen, otra vez, esposos, amen, a ver otra vez, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa, la purificó con la enseñanza de las buenas noticias, con el agua, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, y aquí hasta muchos se van al gimnasio y los ves corriendo en la mañana en el malecón, así como Cristo cuida a la iglesia. Tú cuidas tu cuerpo, tú amas tu cuerpo, ama y cuida a tu esposa. Y luego dice, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Y así dice la Escritura, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo. Este es un misterio muy grande, porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Esto es importante. Tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios, Delfis, en este pedazo que leímos, habla cosas maravillosas. Número 1, está hablando de hombre y de mujer, marido y esposa. No le está dando una instrucción a marido, ama a tu marido, o esposa, sométete a tu esposa. Está hablando del género que Dios creó. Dios creó un género que es masculino, un género que es femenino, instituyó el matrimonio entre estos dos géneros y da instrucciones para que el matrimonio sea un matrimonio próspero, lleno de amor,
lleno de buenas decisiones, de bendiciones. Claro que en el matrimonio hay problemas, claro que se sufre, claro que enfrentas muchos problemas, pero claro que si seguimos lo que Dios nos dice en su escritura, mujer, respeta a tu esposo, esposo, ama a tu esposa, son los parámetros que Dios ha instituido. Pero lo más importante y lo que me encanta es lo que dice en Efesios 5:32. Este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. El matrimonio es tan sagrado. Dios consagró este matrimonio, esta unión entre hombre y mujer, y los hizo una sola carne, porque sin lugar a dudas es la imagen de la iglesia, es decir, quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y nuestra relación con Él. Porque somos uno, Jesús, el Hijo de Dios, y nosotros, los que somos adoptados hijos de Dios, somos uno por medio del Espíritu de Dios. Esa relación matrimonial que nos habla la palabra de Dios es sombra y figura de nuestra relación con Dios. Por eso dice, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Pone ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es lo más sagrado que Dios ha hecho. En el matrimonio hay bendición, en el matrimonio hay consagración, en el matrimonio hay fortalecimiento, los dos se ayudan, los dos se apoyan, los dos se animan, y cuando vienen los hijos, dicen que los hijos son herencia de Dios. Entonces, el matrimonio tiene una gran bendición. Y mira, esta mañana déjame decirte que además de hacerte ver que no estamos a favor del matrimonio igualitario, por todo lo que hemos dicho, déjame decirte que el matrimonio es la mayor bendición que hay en Dios para tu vida. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, puedes ponerte en contacto para que hablemos de ello, pero primero puedes entregarle tu matrimonio a Dios, tu familia a Dios, tus hijos al Señor, porque en Él hay salvación y vida eterna. Amado Padre Celestial, Papito hermoso, Papito eterno, esta mañana delante de ti te pido que tu Espíritu Santo baje y toque cada uno de los corazones, transforma los corazones, llévanos al arrepentimiento para salvación de nuestros pecados. Toma el control de la vida de cada una de las personas que nos escuchan y dirige tú el matrimonio de cada uno. Y te pido, Padre, hoy, esta mañana, que abras el entendimiento, que despiertes el espíritu para entender la bendición, la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, como tú lo diseñaste. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Y si usted quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer por medio de Facebook. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, conocer las verdades, la verdad que es Él, que nos ha dejado plasmada en su palabra, lo puede hacer. Comuníquese con nosotros al 612-118-2330 y al mismo número un mensajito de WhatsApp también. Y bueno, pues el tiempo apremia. El tiempo apremia, pero yo quiero hacerle un llamado a los padres, Edgar. Si has dejado a tus hijos, búscalos, restablece tu relación con ellos, en verdad te necesitan. Así es, Delfis, muchas gracias. Que Dios les bendiga y pues esperamos con el favor de Dios estar aquí la próxima semana.